a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental en cálculo, el cual sería la función diferenciable y su diferencial. Vamos a entender también qué significa, cómo se relaciona en términos sencillos y haremos brevemente una interpretación geométrica. Partiremos definiendo lo que es la función diferenciable. Decimos que es una función diferenciable en un punto si su derivada existe en ese mismo punto, es decir, que podemos medir la tasa de cambio instantánea de la función en ese mismo punto. En términos simples o un poco más sencillos, la función es suave, no tiene picos o saltos abruptos en este mismo punto. Para dar un pequeño ejemplo tenemos la función del valor absoluto de x. Como podemos ver tenemos un pico en lo que es el origen, en 0. En este punto no existe alguna derivada. Siguiendo aún con lo que es la definición de la función diferenciable, tenemos que una función se considera diferenciable en el punto x igual a si la derivada de la función en ese punto existe. Esto quiere decir que sea y igual a f de x una función derivable por un cierto valor de x para el que se cumple f' de x, sería diferente de 0. Decimos más bien que una función y es igual a f de x es diferenciable para un valor de x si para un incremento, que en ese caso es delta x, el incremento delta de f de x de la función podría escribirse de tal manera que, como podemos ver aquí en la imagen, delta de f de x será igual a la derivada de x por el delta de x más un n por el delta de x. Dicho de otras palabras o de manera más simple, una función diferenciable es suave y continua en este punto, sin cambios bruscos ni discontinuidades. La derivada, f, pongámosle a, representa la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en x igual a, lo que nos permite entender cómo la función cambia en este punto específico. Bien, pasaremos a definir lo que sería una función diferenciable. Una función se considera diferenciable en un punto si su derivada existe en ese mismo punto, lo que venimos diciendo exactamente a lo largo de este video, sin experimentar saltos bruscos, descontinuidades o cambios abruptos en su gráfica. Matemáticamente se expresa como el límite que ya todos conocemos o la definición de la derivada, que es el límite de, f de a, f' de a es igual al límite de h cuando se tiende a 0 de f por a más h menos f de a, todo esto sobre h. En términos más sencillos, significa que la función es suave y continua en este punto y podemos trazar la recta tangente de la curva de la función en ese punto sin que la curva se comporte de manera extraña en las inmediaciones, en este caso a. Y bueno, todo esto es una breve introducción a lo que sería su interpretación geométrica e ir viendo de manera un poco más visual y anterior a eso, la manera de describirlo poco a poco. Digamos que la derivada de f de a en este punto representa la pendiente de esta recta tangente, lo que a su vez refleja la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Por último, y por ir viendo las definiciones que tenemos aquí, decimos que la diferencial de una función se calcula utilizando la derivada de la función en ese punto específico. Representa también el cambio instantáneo en el valor de la función cuando la variable independiente se incrementa en una cantidad infinitesimal. Su aplicación se extiende a diversas áreas, desde el cálculo a la física hasta la optimización y la modelación matemática, que será uno de los puntos clave que también veremos al final del video. La diferencial de una función es una aproximación lineal de la variación de la función en un punto específico, y con esto partimos a lo que sería su interpretación geométrica. Se necesita un poco más de atención y énfasis en lo que es la gráfica y lo que es el texto, así que he puesto el texto y la gráfica del mismo lado en donde se puede entender. Ahora, leyendo, decimos que la diferencial de y está relacionada con la recta tangente de una curva de la función en un punto específico. La recta tangente es una línea recta que toca la curva y tiene la misma pendiente en ese punto. Con esto podemos ver que la curva que estamos viendo es suave, no tiene picos, no tiene algún punto abrupto de sí, entonces podemos decir que es derivable, pero quiero que pongan énfasis en lo que es la línea recta, en este caso de color rojo. Ahora bien, quiero que visualicemos una curva suave que representa una función en un gráfico. Seleccionamos un punto en esa curva, puede ser cualesquiera, al que llamaremos por letra A. En este punto dibujamos una línea recta conocida como la recta tangente, que es la misma línea roja que quiero que vayan siguiendo, que toca la curva en ese punto y tiene la misma inclinación que la curva. Recapitulando todo lo que hemos visto, hay una condición fundamental, que para que la función sea diferenciable en ese punto, la curva debe ser tan, pero tan suave como una línea recta en ese punto. Esto implica que la pendiente de la curva en ese punto debe ser constante, lo que se relaciona con la existencia de la misma derivada en ese punto.
Ahora bien, gracias a lo que es la segunda ilustración gráfica, podemos definir lo siguiente por los diferentes puntos que están ahí. Que podemos ver que la diferencial de dy es una aproximación lineal a cambio en la función alrededor del punto A. En otras palabras, nos permite estimar cuánto cambiará la función cuando x cambia por una cantidad muy pequeña, que en este caso será d de x. Esta aproximación es esencialmente precisa cuando d de x es infinitesimalmente pequeño, que ya es algo que vimos anteriormente. La misma de y representa la diferencia vertical entre el punto en la curva donde se encuentra la recta tangente y el valor real de la función en este punto llamado a. Por ir terminando este ejemplo, podemos decir que la función diferenciable significa que en este punto podemos trazar una recta tangente a la curva de la función, y esa recta se acerca bastante a la curva, como podemos ver en el pequeño bosquejo que tenemos aquí. La pendiente de esta recta representa la derivada de la función en este punto, es decir, la tasa instantánea, es algo que ya hemos visto. Por último, la última gráfica, podemos ver que los valores son un poco más pequeños, un poco más chicos que a comparación de la gráfica que teníamos anteriormente. La diferencial de y es la diferencia entre el valor de la función en el punto y el valor estimado utilizando la recta tangente en este punto. La precisión de esta estimación aumenta a medida que el cambio donde d de x se hace más pequeño, todo esto acercándose a cero, que creo que es algo que ya hemos visto también a lo largo del video. Solamente para concluir, como ya hemos dicho en la definición de la función diferenciable, daremos algunos ejemplos de la aplicación de su función diferenciable y la diferencial. Como hemos visto en cálculo se utilizan demasiadas cosas, por ejemplo, la optimización, el mero hecho de conseguir maximizar o minimizar funciones y encontrar puntos críticos. La estimación de errores también es un factor ideal para lo que es esta aplicación también, que la diferencial se utiliza para estimar errores al aproximar funciones mediante funciones lineales y en el análisis de gráficas. La derivada y el diferencial se utilizan para analizar las tomas y el comportamiento de la gráfica de las funciones. Solo por concluir, nos queda más que decir que en un resumen una función es diferenciable si podemos trazar una recta tangente en el punto de su gráfica, y la diferencial es la diferencial entre el valor real de la función y el valor estimado usando solo la recta tangente. Espero que este video haya ayudado a aclarar estos conceptos importantes en cálculo, y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalos en la sección de comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo. Gracias por ver y hasta la próxima. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.